Bien, vamos a comenzar entonces con la tutoría de hoy. Este día corresponde hablar de la unidad 2. Corresponde hablar de la unidad 2. La unidad 2 tiene que ver con la parte de sucesiones. Quiero ver qué día fue, martes. El martes medio les hacía el comentario y algunos me decían que no habían comenzado a leer nada, y creo que otros me decían que sí, que ahí iban ya leyendo la parte de la unidad 2. Antes de eso también se me estaba escapando recordar que mañana se vence la entrega de la primera tarea, que es una tarea bastante sencillita, solo hay que investigar por ahí un tema, medio así el comentario de eso, la tutoría pasada de repaso, medio así el comentario, bueno, ni siquiera es un tema, sino que simplemente es una definición que ustedes tenían que investigar y colocar los aspectos más importantes, no es algo tan complicado. Así que espero que no lo vayan a dejar todo a última hora, como buen salvadoreño que somos, porque si no, a última hora uno está sujeto también a que le puedan salir problemas de imprevistos, energía eléctrica, internet y todo. Así que si lo pueden sacar antes, pues bueno. Y si no, solo les recuerdo que mañana es su último día. También tengan en cuenta que la próxima semana es semana de vacación, así que en teoría, aunque a nosotros no nos toca, pero en teoría la próxima semana no cuenta dentro del ciclo tradicional de la U, lo que significa que la semana A para ustedes sería la semana del 5 al 10, por decirlo así, y después de esa vendría la semana B, por lo cual nosotros vendríamos a tener tutoría de repaso hasta el día martes 13 de abril, si mis cuentas no me fallan. Martes 13 de abril sería la tutoría de repaso y sábado 17 de abril sería nuestra tutoría 3. Después de ese sábado 17 de abril ya hay que ir pensando en que se acerca el examen parcial, en que se viene acercando el examen parcial, que muy probablemente sea de las dos primeras unidades. Así que lo digo para que lo vaya teniendo en cuenta y también se vaya mentalizando un poco a qué es lo que se lo viene, ¿no? Si bien es cierto que yo sé que la Semana Santa es para descansar, para reposar un poco de ciertas cosas, pero también no estaría mal, si tienen un poquito de tiempo, estudiar un poco, ¿no? O al menos leer un poquito los contenidos de las diferentes unidades. Así que bueno, vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté el martes. ¿Qué tal van con la lectura de la unidad 2? ¿Cómo vamos con la lectura de esa unidad 2? ¿Vamos bien, avanzando? ¿La han empezado, no la han empezado? ¿O cómo vamos con eso? ¿Se entiende, no se entiende o qué? Así con confianza. ¿Cómo vamos con la lectura? Yo ya la leí, pero yo no la entiendo para nada. Y ya la leyó toda, ya la leyó toda. Fíjese que lo que he leído es la mitad y yo regreso al principio para, porque sucesiones, Mejor, sí, ajá, sí. sucesiones, pues sí, ya más o menos, pero yo, o sea, todo lo que ahí, cuando llego a los ejemplos, no sé, no la he leído toda, no que he llegado hasta Sí, la mitad, no, pero me regreso de porque, hecho es conveniente que cuando les pase como usted dice, que usted va leyendo y vaya, una cosa es entender la definición y otra ya aplicarle un ejemplo. Si uno se da cuenta de que todavía hay cosas que no le quedan claras o no las entiende, es mejor hacer una pausa, volver, retroceder y que le queden claras las cosas y no seguir, porque el detalle es que lo que viene después usa como base lo primero. Entonces, si lo primero no se ha entendido bien, lo que viene después pues no se va a entender tampoco muy bien. Así que hace bien en regresar, en volver a retomar esa parte. Lamentablemente la matemática sí es, ¿verdad? Hay que leer varias veces lo mismo para poder entenderlo. Pues bueno, le agradezco su sinceridad y de eso se trata. Cuando ustedes tengan problemas con algún material de lectura,
o que algo les cueste, pregunten también, ¿verdad? Consulten. Si es un ejemplo, mire, yo este ejemplo no entiendo, ¿qué han hecho aquí? A veces los ejemplos están mal redactados, a veces hay datos insuficientes, a veces están mal resueltos, en fin, muchas cosas pueden pasar, así que consulten, ¿verdad? Y si es por WhatsApp, la ventaja es que se podemos mandar audios para más o menos ir explicando algunas situaciones por ahí. Así que, bueno, hoy vamos a ver eso, la parte de la unidad 2. Ya se conectó Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Sí, ¿verdad? Jonathan es el nombre o no, o me Sí, equivoqué. Sí, ok. sí. Buenos días, Lee. Ok, buenos días, bienvenido. Bueno, entonces vamos, ahora sí estamos completos y vamos a comenzar con lo que tenemos que ver. Vamos a ir viendo poquito a poco algunos aspectos, lo más importante del material de la unidad 2, que tiene que ver con sucesiones. Vamos a ir explicando algunas definiciones importantes, viendo algunos ejemplos. Y bueno, si bien es cierto que no vamos a abarcar todo el contenido de la unidad 2 hoy, porque es bastante, pero sí que vamos a ir tratando de solventar la mayor cantidad de dudas posibles y también lo que nos quede pendiente, tal cual pasó en la primera tutoría, lo vamos a ver en la tutoría de repaso ¿qué? Tutoría de repaso del 13 de abril, Bueno, la unidad 2 comienza con la definición de sucesiones de números reales. Una sucesión de números reales se define como una función X minúscula. Están viendo, ¿verdad? Ya lo que les estoy compartiendo, ¿o no? ¿Sí? Confírmenme, por favor, para no estar ahí. Sí, Sí, ok. yo ya lo estoy viendo. Bueno, gracias. Les decía, una sucesión de números reales es una función, aquí le llaman X minúscula, no es la típica forma que uno conoce de nombrar una función, porque uno las funciones usualmente las nombra como F, G, H, cosas así, pero bueno, en sucesiones sí es muy común manejar esta notación. Es una función X minúscula que va de los números naturales a los reales, es decir, toma como dominio los números naturales y toma como rango los números reales. Y bueno, toma valores, como les decía, del conjunto de los números naturales y devuelve valores en el conjunto de los números reales. Esta es una definición bastante sencilla, pero en realidad no hay mucho que decir. Una sucesión es que a usted le den una formulita, digamos, una expresión matemática, y en esa expresión matemática solo tendrá variables que usualmente uno le llama n minúscula, y a esa n minúscula le va a ir dando usted valores enteros, y con esos valores enteros usted va a sacar valores reales. Esos valores reales pueden ser positivos, negativos, fraccionarios, lo que uno se puede imaginar, pero que tendrán una característica en común. Y es que, bueno, una sucesión lo que significa es que todos los términos que usted vaya sacando al irle dando valores a la función, todos van a tener algo en común. En este caso, que todos van a salir a partir de una fórmula. No son números aleatorios los que uno le va a dar a las variables, no son números aleatorios los que uno va a obtener, sino que todos están relacionados. Los números que uno le da a las variables son números naturales y los que uno va a obtener, como son a partir de una fórmula, van a llevar una secuencia, por decirlo así, de ahí el nombre también de sucesión. Esto a final de cuentas es una secuencia de datos, una secuencia de números que tienen una relación en común, Aspectos de notación. En el párrafo, que yo ya no lo puse por acá, pero que aparece en el material, dice, usualmente se usa la notación X sub n en vez de f de n para el enésimo término de la sucesión. Es decir, se ocupa la notación esta, x sub n en lugar de f de n. Como ya había comentado, la forma tradicional en que uno conoce las funciones es con la f, la g y la h. Esto de parte de cálculo diferencial. Ahí se maneja f de x, g de x, h de x. Entonces aquí
Solamente por cuestión de notación y para que ustedes se familiaricen con el material, no les van a colocar de nombre F, G y H, sino que X minúscula. Y el término general, cuando dice término general, que es este X sub n que yo estoy colocando acá, con término general se refieren a la fórmula de la función, a la expresión matemática que tiene la función, a aquella fórmula donde va a aparecer la letra n minúscula que usted va a tener que sustituir. Por ejemplo, que yo le dijera, considere que x sub n es 2n más 3, por ejemplo. Entonces, esto de acá, el 2n más 3, vendría siendo como la fórmula que usted va a utilizar para su sucesión. Le da valores a n y obtiene toda la secuencia de datos de su sucesión. Solo que ahora, cuando son sucesiones, uno la representa por x sub n. Y alguien dirá, mire, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre si es una función común y corriente y si es una sucesión? Bueno, aparte de que una función lleva las variables usuales x, y, la sucesión lleva normalmente una n para empezar. Y segundo, en una función usted le puede dar a las variables los valores que usted quiera, cualquier valor real, mientras que en una sucesión solamente le va a poder dar valores naturales. Solo le va a poder dar a la n valores naturales de 1, 2, 3, así en adelante. No le puede dar a las variables el valor de 1.5, de 3.5, ni nada por el estilo. También hacen la observación que se acostumbra a escribir de esta manera x, entre paréntesis una n mayúscula, la n de los naturales. Se acostumbra a escribir como x de n, por decirlo de alguna manera, y esto es la notación que se utiliza para nombrar todos los elementos de la sucesión, es decir, x1, x2, x3 hasta x, bueno, x sub n, a veces las sucesiones tienen final, a veces no, puntos suspensivos. Este x1 es cuando usted evalúa la n en 1, x2 es cuando uno evalúa la n en 2, x3 es cuando uno la evalúa en 3. Y en general, x de n, lo que puse al inicio, es el conjunto de todos los posibles valores de la sucesión x. Bueno, y creo que Ricardo sigue teniendo problemas porque sale y entra de nuevo. Okay. Vale, entonces, en términos generales, una sucesión, repito, viene siendo como un conjunto de números que se obtienen a partir de una fórmula, lo cual permite que lleven una cierta secuencia. Esa fórmula, llamada también en términos general, le vamos a conocer con el nombre de x sub n, una x minúscula. Y además, x de n, cuando la n se pone mayúscula y entre paréntesis, esta x de n es el conjunto de todos los valores que arroja la sucesión cuando uno le va dando diferentes números enteros, números naturales a la n minúscula. Es el conjunto de todos los valores de la sucesión. Un primer ejemplo que se plantea en el material lo tenemos por acá. Aquí está, aquí. Es el ejemplo 4. El ejemplo 4 nos muestra un primer ejemplo de una sucesión hasta cierto punto bastante sencilla. La sucesión es x sub n igual a menos 1 a la n. Como pueden ver acá, esta x sub n igual a menos 1 a la n es en el fondo una fórmula que depende de n minúscula. Entonces, la idea de la sucesión es que usted le vaya dando valores a la n minúscula y vea cuáles son los resultados. Por ejemplo, lo voy a ir colocando acá. Si n vale 1, le queda menos 1 a la 1 y esto es menos 1. Si n vale 2, le queda menos 1 al cuadrado y esto vale 1. Si n vale 3, le queda menos 1 al cuadrado, menos 1 al cubo, perdón. Menos 1 al cubo y esto es menos 1. Entonces, la idea es ir dándole valores a la n y así podemos seguir. Si n vale 4, esto es menos 1 a la cuarta igual 1 y así sucesivamente. Le vamos dando valores a la n y vemos qué resultados obtenemos. La sucesión, como les digo, es bien sencilla y podemos ver que
los números que se van obteniendo siempre son -1 y 1, cuando uno ya evalúa el término general de la sucesión. Al evaluar solo obtenemos -1, 1, y por eso es que el mismo ejemplo dice, lo voy a marcar acá, que x de n mayúscula es -1 y 1. Por eso lo que significa esta parte es que el conjunto de valores que arroja la sucesión solo son -1 y 1. Solo arroja esos dos tipos de resultados. Y a la par, en el lado izquierdo le han puesto antes x sub 1 igual -1. Este es el primer valor, x sub 1, que significa el término x de la sucesión evaluado en n igual 1. X sub 2 es el término evaluado en 2, X sub 3 el término evaluado en 3, y X sub 4 el término evaluado en 4, y así sucesivamente. El subíndice que uno le pone a la X significa la posición que ocupa ese término en la secuencia de valores, y por otro lado, de una forma más sencilla también, el valor en el cual uno está evaluando su fórmula, ¿ya? Así que vaya, lo que le dan después, aquí lo que pasa es que lo han puesto todo como un poco junto, pero digamos que en el ejemplo 4 son dos ejemplos en uno. Está el primero, que es el de x igual a -1 a la n, y el segundo es el que está aquí, le voy a poner un chequecito. Son dos ejemplos en uno. En el segundo le dicen que el término general es x sub n igual a. En el segundo es como cuando usted en cálculo diferencial ve las funciones constantes. Cuando a uno le dicen trabaje f de x igual 5, por ejemplo. Cuando uno trabaja f de x igual 5, esta es una función constante. No depende de ningún valor, toma un valor fijo siempre. Entonces algo similar es con la segunda sucesión, x sub n igual a. Esta sucesión, como no depende de n, porque no aparece n en la fórmula, cuando usted vaya dándole valores a la n, lo que le va a quedar es la misma constante, porque no depende de n. Entonces, por eso puede ver que ahí le dice que x1 vale a, que x2 vale a, que x3 vale a, y así sucesivamente. Para cualquier valor de n que usted tome, x sub n, digamos, siempre tomará el valor de a. Por eso le aclaran que x de n, que es el conjunto de todos los valores que arroja la sucesión, solamente es a. Este es un caso muy particular de sucesión. Estas dos sucesiones son bastante sencillitas. Si nosotros quisiéramos ver otro tipo de sucesión, ya vamos a ver con diferentes tipos, pero por ejemplo, a usted también podrían colocarle esto, x sub n igual 2 a la n más 3, digamos, otro tipo de sucesión. Y empieza usted a darle valores a la n. x1, por ejemplo, le da el valor de 1. Si x vale 1, esto quedaría 5, porque quedaría 2 más 3. 2 a la 1 más 3, eso es 5. X sub 2 sería darle a la n el valor de 2. Si la n vale 2, queda 2 al cuadrado más 3, y esto le va a dar 7. Luego tendría x sub 3. X sub 3 sería 2 al cubo más 3, y esto sería 8 más 3, 11. Y así sucesivamente. Entonces, el x de n en este caso sería el conjunto formado por 5, 7, 11, y ahí seguimos avanzando sucesivamente en, valga la redundancia, la sucesión. Así que este ya sería otro ejemplo. Esto no está en el material, yo lo pongo ahí adicional para que vean que en el fondo, repito, cuando uno tiene el término general de la sucesión, solo consiste en irle dando valores a la n a partir de 1, a menos que el ejercicio me especifique otra cosa. Le damos valores a partir de 1 y ahí voy sacando todos los elementos de la sucesión. Solamente esa es la idea general de qué es una sucesión. Tener una fórmula general, un término general, irle dando valores a las variables, en este caso a la n, valores naturales, y obtener todos los resultados de la evaluación. No sé si alguien tiene alguna pregunta inicialmente acá, con este concepto de sucesión. Por mi parte, no. Ok.
¿Alguien más? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Ok. Bueno, sigamos entonces. Vamos con otra definición. Hay varios tipos de sucesiones. Cuando uno entiende el concepto general de qué es una sucesión, ya uno se puede meter a ver los diferentes tipos de sucesiones que hay. Estamos claros que vamos a tener siempre una fórmula. La fórmula o término general usualmente se lo van a dar, pero también a veces, como veremos más adelante, usted tendrá que encontrar a veces el término general de la sucesión. Encontrarlo no es tan fácil, porque para encontrarlo tienen que darle a usted todos los números que usted que tenga de la sucesión o varios números de la sucesión y usted encontrar como un patrón o una fórmula que le permita obtenerlos. Eso en algunos casos es fácil, en otros casos no es tan fácil. Entonces tenemos el concepto de sucesiones acotadas. Aquí ya viene la relación con la unidad 1, con los conceptos de acotamiento, porque lo que vimos antes, que era un conjunto acotado, aquí se lo vamos a aplicar, pero a una sucesión, ya que en el fondo una sucesión es un conjunto de números. Entonces la definición dice, una sucesión X sub n es acotada cuando existen dos números reales A y B tales que X sub n es mayor o igual que A y menor o igual que B. Esta definición es equivalente a decir que el conjunto es acotado tanto superior como inferiormente. Entonces, para que una sucesión sea acotada, y esto que acabo de decir lo pueden encontrar ustedes también en el material, para que una sucesión sea acotada debe cumplir con ser acotada, lo pondré acá, debe cumplir con ser acotada superiormente, que aparece la definición en el material, y debe cumplir con ser acotada inferiormente, de las dos formas. Acotada superiormente y acotada inferiormente. ¿Qué significa cada uno de estos casos? Bueno, acotada superiormente, recuerden que era que teníamos el conjunto y que siempre podíamos encontrar un valor que fuera mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Acotada inferiormente significa que tenemos el conjunto y podemos encontrar siempre un número menor o igual que todos los demás elementos del conjunto. Visto bajo la notación de sucesiones, acotada superiormente significa que existe un elemento al cual le vamos a llamar B que pertenece a los números reales, tal que el término general de la sucesión, cuando nosotros ponemos el término general, lo colocamos así porque eso indica que cualquier elemento que yo saque de la sucesión va a cumplir con esta condición. Por eso colocamos el término general X sub n y no colocamos el primero, segundo o tercero. Entonces, X sub n es menor o igual que B para todo n que pertenece a los naturales. La última condición del para todo n es lo que acabo de decir, cuando uno justifica que esa propiedad la cumplen todos los números naturales o todos los términos de la sucesión. Entonces, acotada superiormente es que nosotros podamos encontrar, cuando ya sepamos quiénes son los elementos de nuestra sucesión, podamos encontrar un número que sea mayor o igual que todos los de la sucesión. Y acotado inferiormente es cuando existe un elemento al cual le llamaremos A, que pertenece a los reales, tal que X sub n sea siempre mayor o igual que A, para todo n que pertenece a los naturales. Cuando un conjunto o una sucesión cumple las dos cosas, ser acotada superiormente y ser acotada inferiormente, si cumple las dos cosas, se dice entonces que es acotada. Con una de estas dos que no cumpla, ya la sucesión no es acotada. Tiene que cumplir ambas, ser acotada superiormente y ser acotada inferiormente. Por eso es que la desigualdad es doble en el caso de una sucesión acotada. Así que aquí empezamos, como dije antes, a ir relacionando e hilvanando los conceptos de esta unidad con los conceptos de la unidad pasada.
Y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 5. Vamos a poner el ejemplo 5. Aquí nos dan 4 sucesiones. Estos son 4 ejemplos. Aquí simplemente en el material dicen que es acotada o que no es acotada, pero no dicen por qué. Nosotros vamos a tratar de justificar brevemente por qué sí o por qué no. La primera sucesión que nos dan es 1 sobre A. No, perdón, 1 sobre N. Ya no miro bien. Esta primera sucesión, no sé si le dará problemas a ustedes como me dio a mí, pero esta es 1 sobre N. Yo la miraba como que era 1 sobre A. Esta 1 sobre N me dicen que es acotada. Para saber si es acotada, veamos los elementos de la sucesión. ¿Qué elementos tendría? Si yo quiero X de N, que es el conjunto de resultados de la sucesión, si yo le empiezo a dar valores a la N, voy a obtener el primer valor 1. Cuando N vale 1, la sucesión me da 1. El segundo valor, si N vale 2, esto es un medio. Si N vale 3, esto me da un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. ¿Tendrá algún final? No, porque como la N son números naturales, usted le va a ir dando valores a la N y siempre va a ir obteniendo diferentes elementos. Así que dejamos con los puntos suspensivos el conjunto. Ahora le pregunto, según los elementos que usted ve que le ha generado esa sucesión al irle dando valores a la N, ¿por qué podemos decir nosotros que es acotada? Si es acotada es porque lo es superiormente e inferiormente. Para saber que es acotada de las dos formas, basta con encontrar una cota superior y una cota inferior. Una cota superior es un elemento más grande que todos estos de la sucesión. ¿Cuál podría ser un elemento más grande que todos los de la sucesión? Un ejemplo. Ajá. Denme un número que sea más grande que todos los de la sucesión. Ajá. Una cota superior, por ejemplo. Es lo que estoy pidiendo. El 1.00001. Sí, pero también podemos buscar uno que sea un poco más evidente. O sea, tampoco es necesario que busquen uno tan cercano. Si la condición es que sea mayor, un número así que fácilmente diga usted que es mayor, el que me digo es correcto, pero uno más fácil de ver. Ajá. Un número más facilito de ver que es mayor que todos esos. 2. El 2, sí, el 2. El 2, el 3, No el podemos 4. poner ¿Ah? y el infinito no lo podemos poner como cota No, superior. el No. infinito no. El infinito no Ajá. porque no es un valor concreto. Bueno. Ajá. Pero vaya, el infinito serviría cuando usted ya quiera representar todas las cotas, porque todas las cotas ya lo puede poner como un intervalo que se va hasta infinito. Pero aquí lo único que queremos pero aquí, uy, vamos a ver, así, ok. Pero aquí decía, lo único que nosotros queremos es encontrar un número que sea mayor. Con uno que sea más grande, sabemos que esa sería una cota superior. Y al ser una cota superior, entonces automáticamente el conjunto es acotado superiormente. Así que para decir que una sucesión es acotada superiormente con un número que encontremos de cota superior suficiente. Ya otra cosa es si nos pidieran encontrar el conjunto de todas las cotas, ¿verdad? Ahí sí. Pero aquí basta con un número que usted diga, bueno, yo veo que el 3 es mayor que todos esos. Y es cierto. Puede ver usted que la sucesión lleva un patrón de que se va haciendo cada vez más pequeño el número, ¿sí? El número va de 1, un medio, un tercio y se va haciendo cada vez más y más pequeño y esa tendencia
es irreversible, no va a dejar de hacerse más pequeño. Si no va a dejar de hacerse más pequeño es porque el número más grande que tomará es el primero, que es 1. Por lo tanto, pues yo puedo tomar 2 como cota superior, el 2 siempre va a ser más grande que todos. Ahora deme un ejemplo de una cota inferior. Un número que usted, según la secuencia de estos datos, un número que usted fácilmente pueda decir que es menor que todos los elementos que estamos sacando ahí. ¿Cuál podría ser? 0. 0, ¿sí? ¿Cuál otro podría ser un ejemplo de cota inferior? ¿Cuál otro? 1, dice Zulma. No, cota inferior no. Porque cota inferior se trata de un número que sea menor que todos los elementos. Y el 1, por ejemplo, no es menor que 1/2. Otro, dígame otro. Ah, para la cota superior, sí, también. Para la cota superior, sí, ahí sí también funciona el 1, porque es mayor que todos y particularmente igual a él mismo. Pero dígame otro ejemplo de cota inferior, sin miedo. Un número que usted diga, según la secuencia, bueno, yo veo que tal número es menor que todos también. Aparte del 0, ¿cuál otro? -1. Sí, -1. Cualquier valor negativo. Cualquier valor negativo también, como menciona Zulma, funciona. Entonces, para que usted vea si la función es una cota, alguien tiene activado el micrófono, creo. Ok. Para que usted vea que la sucesión está acotada superior o inferiormente, lo único que necesita es encontrar un número mayor que todos los de la sucesión o menor que todos los de la sucesión. Y ya con eso ya uno sabe que es acotado tanto superior como inferiormente y por lo tanto en general se dice simplemente acotada. Si a usted le dicen que una sucesión es acotada, no tienen por qué especificarle si es por superior o inferiormente. Acotada significa por los dos lados. Acotada por los dos lados. Vamos con la segunda. La segunda sucesión es -1 sobre n. -1 sobre n. Bueno, por el planteamiento de la sucesión, pues nos da la idea que es la misma del primer caso, solo que con signo negativo. Y eso es cierto. X de n sería -1, -1/2, -1/3, -1/4 y así sucesivamente. Ahora, en el caso de esta sucesión, ¿qué dicen ustedes? ¿Los números van haciéndose más y más pequeños o se van haciendo más y más grandes? ¿Qué opinan? ¿Los números se hacen cada vez más pequeños o se hacen cada vez más grandes? ¿Qué dicen ustedes? Parecen cosas insignificantes las que yo estoy preguntando, pero después veremos el concepto de sucesión creciente, sucesión decreciente, y ahí vamos a ocupar esto que estoy preguntando. Así que, ¿cómo ven ustedes estos términos? ¿Se van haciendo más pequeños o más grandes? Haciendo más grandes. O sea, se van acercando de -1 al 0. Correcto. Como ahora la sucesión es de términos negativos, los negativos recuerden que mientras más grande es el valor numérico, con el signo menos se vuelven más pequeños. O sea que -1 es más pequeño que -1/2. -1/2 es más pequeño que -1/3 y así sucesivamente. Entonces, en esta sucesión, los números se van haciendo cada vez más y más
grandes. Bueno, ¿para qué me sirve saber esto? Que los números se vayan haciendo cada vez más y más grandes. Me sirve para poder definir cuál podría ser una cota superior y una cota inferior. Por ejemplo, si yo sé que estos números van aumentando, pues perdón, no sé por qué esto me desconectó, pero bueno, vamos a volver a iniciar acá. No sé por qué me desconectó Teams de lo que estaba haciendo, pero bueno, ya regresamos con esto. Vaya, estaba hablando de las cotas superiores y cotas inferiores de esta sucesión. Entonces comentaba que por ser una sucesión de números negativos e irse haciendo cada vez más y más cercanos a cero los valores, dos ejemplos de cotas superiores ahora son, por ejemplo, 0 y 2. El 0 en el primer ejemplo era una cota inferior porque quedaba por abajo de los valores. Ahora el 0 queda por encima y por lo tanto es cota superior. Y un ejemplo de cota inferior podría ser el menos 2, digamos. El menos 2 es un valor más pequeño que todos los términos de la sucesión y por lo tanto es un ejemplo de cota inferior. Bye. Creo que hasta aquí no hay ningún problema, ¿o sí? ¿Se va entendiendo lo de las cotas? ¿O hay alguna pregunta? Por el momento todo bien listo. Vaya, perfecto. Vaya, me dan otros dos ejemplos acá. El xn, que es igual a menos 1 a la n, que ya lo vimos antes. Este xn, que es igual a menos 1 a la n, vimos que solo me arrojaba dos valores. Me arrojaba menos 1 y me arrojaba 1. Ese fue el primer ejemplo que vimos antes. Entonces aquí es bastante sencillo de ver que la sucesión es acotada porque como solo tiene dos valores, una posible cota superior es 2, una posible cota inferior es menos 2, por ejemplo. Incluso el 1 es una cota superior porque es mayor que todos y exactamente igual al mismo. Y el menos 1 también haría las veces de cota inferior porque es menor que todos y exactamente igual a él mismo. Así que aquí no hay ningún problema en ver que el conjunto en efecto es acotado. El interesante es el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo es interesante porque nos dice xn es igual a 2 a la n. Es acotado inferiormente, pero no es acotado superiormente. Veamos por qué. Vamos a colocarlo por aquí abajo. Este ejemplo de xn igual a 2 a la n me arroja los siguientes valores en la sucesión.
Si la n toma el valor de 1, esto queda 2. Si n vale 2, eso me da 4. Si n vale 3, eso me queda 2 al cubo, que es 8. Si n vale 4, eso me queda 2 a la cuarta, que es 16, y así sucesivamente. Son potencias de 2 los términos que se van obteniendo en esa sucesión. Al ser potencias de 2, uno puede imaginarse obviamente que esto va a ir aumentando. Son una sucesión que siempre se va a hacer cada vez más y más grande. Y en el fondo es una sucesión que no tendrá final. Bueno, todas las que hemos visto, exceptuando la del menos 1 a la n, son sucesiones que tienen inicio, pero que no tienen un valor final donde van a terminar, pero que sí podemos ver que al final se van a acercar a un determinado número real. Pero en este caso en particular, a medida que la n se va haciendo cada vez más y más grande, las potencias de 2 se van haciendo cada vez más y más grande, total que no podemos nosotros encontrar un número que sea mayor que todos los elementos de la sucesión, porque esta sucesión, por decirlo de otra manera, se va a infinito. Cada vez los números se van a ir haciendo más y más grandes, van a ser potencias de 2. Esta sucesión se va hasta infinito, y como se va hacia infinito, no es acotada superiormente, porque usted jamás podrá encontrar un número más grande que todos estos elementos. Alguien me dirá, mire, pero el 20 es mayor que todos los que ha puesto ahí. Sí, pero porque aquí solo he puesto 4 primeros términos de la sucesión, solo para n, 1, 2, 3 y 4. Si yo le sigo dando valores a la n, por eso están los puntos suspensivos, porque esos valores van a seguir aumentando y por lo tanto pues me van a dar valores más y más grandes. Así que nunca voy a poder encontrar un número que sea mayor que todos estos, porque estos se van hasta infinito. ¿Pero puedo encontrar un número menor? Sí. Un número menor que todos estos podría ser el 1, podría ser el 0. Entonces eso funcionarían como cotas inferiores y por eso el ejemplo dice que es acotado inferiormente, pero no superiormente. Como una la cumple y la otra no, en general no es acotado. No sé si tienen alguna pregunta por ahí con esta definición. Preguntas, sobre todo con este último, me interesa saber si hay alguna duda. Yo tenía una duda y Diga. o sea, pero ya que la resolví, creo, porque me preguntaba por qué no se usaban los negativos, pero ya vi que son los naturales los que estamos trabajando, entonces, por eso es que sí está acotado Sí. abajo y arriba, ¿no? Sí, correcto. Los valores de una sucesión, siempre los valores que usted le va a dar son naturales positivos, son los enteros positivos. No le va a dar usted el valor de n igual menos 1, n igual menos 2, cosas así. Correcto. Por eso. Solamente eso. Gracias. Bueno. Surma dice todo bien y no sé si los demás compañeros tienen alguna pregunta o seguimos. Pues ahorita también todo bien. Ok. Bueno, seguimos entonces. Vamos con el siguiente concepto. Vamos ahí viendo concepto, ejemplo. Vamos con el concepto de subsucesiones. Vaya, una subsucesión, pues, como uno se podrá imaginar, tiene que ver con una sucesión en términos generales. Y la definición dice lo siguiente: sea X sub n una sucesión como la que hemos venido viendo en R. Una subsucesión de xn es una restricción de los números reales. Aquí le ponen n', subconjunto de n, donde n' es igual a n1 menor que n2 menor que n3 y así sucesivamente. Se escribe x sub n sub k, con k que pertenece a los naturales, para indicar la subsucesión x'. Vaya, para entender un poco mejor esta definición que está un poco confusa, la cuestión va de la siguiente manera. Cuando usted tiene una sucesión, usted va a sacar todos los elementos de la sucesión, todos los xn.
Pero usted puede en algún momento dado notar que en todos esos términos de la sucesión, todos los números que va sacando, hay como dos patrones diferentes. Hay como que unos términos llevan una cierta secuencia y como que otros términos llevan otra cierta secuencia. Cuando uno logra identificar en una misma sucesión más de un patrón de comportamiento de los elementos, a cada uno de esos patrones es a lo que se le conoce como subsucesión. Es a lo que se le conoce como subsucesión. Por ponerle un ejemplo sencillo, en esta sucesión, en el xn igual a menos 1 a la n, que ya lo vimos, sabemos que el conjunto de posibles resultados es menos 1 y 1. Y nosotros podemos identificar dos patrones. Y es que si n es par, ¿qué es lo que sucede? Si n es par, el resultado de evaluar x a la n va a terminar dando ¿cuánto? Si n es par, esto siempre va a dar 1 positivo. Mientras que si n es impar, esto va a terminar dando siempre menos 1. Estas dos serían sucesiones constantes, el 1 y el menos 1. Por lo tanto, podemos ver nosotros que en esta sucesión, que solo me va a arrojar dos valores diferentes, para los n pares hay un patrón de comportamiento, para los n impares hay otro patrón. Entonces, esas dos serían subsucesiones. Por eso también la notación que aparece aquí de la desigualdad de los n's, esta que está aquí arriba, que estoy encerrando ahorita. Esa desigualdad, lo del n', es simplemente para qué valores de n se cumple un patrón y para qué valores de n se cumple el otro patrón. Por ejemplo, en nuestro caso, en este ejemplo, el n', serían por un lado los pares y por el otro lado los impares. Entonces yo podría decir que n', digamos, acá, n' sería 2 menor que 4, menor que 6, menor que 8 y así sucesivamente. Porque lo que estoy diciendo aquí es que n' son todos los valores de los números pares. Todos los valores que puede tomar n, que en este caso son pares. Tampoco es que sea necesario que usted todo esto en un ejercicio lo deje explícitamente escrito. No es que va a escribir siempre quién es el n', no es que siempre va a usar la notación del x' que aparece aquí abajo. No, no es necesario que usted lo ponga así. Lo que sí se ocupa es esto, la notación del x sub nk, esa notación de las subsucesiones sí se utiliza. En este caso, nosotros lo utilizaríamos así. La que nos da 1, la pondríamos como x sub n sub k, y aquí afuera le pondríamos con k que pertenece a los naturales y k par. O sea, pondríamos la condición que debe cumplir el k. Y para la segunda pondríamos x sub n sub k con k que pertenece a los naturales, pero el k impar. O sea, y le ponemos como que la característica que van a cumplir los subíndices para poder identificar la subsucesión. Le ponemos como la característica de los subíndices. Entonces, a eso se refiere la subsucesión, cuando uno puede encontrar una especie de patrón o patrones diferentes en el comportamiento de los términos de una sucesión, como cuando uno puede separar, ¿no? Separar esos términos. Eh, bueno, quiero ver. Bueno, el material menciona el ejemplo 6, que me da una sucesión, más o menos lo que he hablado acá, una sucesión para n pares y para los n impares. Creo que este no lo tengo identificado por acá, no. No. Vale. El material da un ejemplo, solo que el ejemplo del material está un poquito raro, por decirlo así, en el sentido que en el ejemplo del material, que es el ejemplo 6, lo voy a escribir acá.
en el ejemplo 6 del material, lo raro que yo menciono es que no le dan la sucesión. Le dan las subsucesiones, pero no le dan de entrada cuál es la sucesión. Entonces, en el ejemplo 6, la sucesión en general que toman es n. Así, n. Es decir, usted solo le va a dar dando valores a n y como la sucesión solo es n, los valores que va a obtener son 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. O sea que x de n sería 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos, ¿no? Todos los números naturales. De aquí podemos sacar dos subsucesiones que son bastante fáciles de ver, que son n', como le llaman en el material a uno de ellas, y n asterisco, como le llaman en el material a otro. Bueno, la n' son los valores que usted tomaría para n para una sucesión y son el 1. Bueno, ahí para seguir la dinámica del libro primero ponen los pares. 2, 4, 6 y así puntos suspensivos. Y n asterisco le llaman a los impares. 1, 3, 5 y así sucesivamente. Ojo, cuando nosotros ponemos la notación de la n mayúscula, esta n mayúscula tiene que ver con los valores que usted le da a la variable. Serían como los subíndices. Tiene que ver con eso. En este caso particular, por la forma de la sucesión, los valores que uno le da a la variable coinciden con los valores que uno saca en la sucesión. Pero es un caso muy particular. Entonces, para la sucesión de los números pares, lo suelen colocar así, x sub 2n. X sub 2n y la de los impares como x sub 2n menos 1. Aquí solo hay que hacer un poquito de memoria, de lógica y teoría de conjuntos para recordar que los impares se ponían como 2k menos 1, 2k más 1 y el otro como x 2k, que eran la forma de representar usualmente los números pares. Pero bueno, este es un pequeño ejemplo que el material presenta, una sucesión de números naturales que uno puede separar entre pares e impares, que serían subsucesiones. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. Siguiente concepto, sucesiones monótonas. Las sucesiones monótonas, bueno, ya ustedes tendrían que haber visto en cálculo, no, en álgebra y funciones, creo que es que se ve. Tendrían que haber estudiado ustedes la parte de funciones monótonas. Entonces aquí ahora van a ver el concepto de sucesiones monótonas. Las sucesiones monótonas no son nada más que aquellas sucesiones que usted puede decir si son crecientes, decrecientes, no crecientes o no decrecientes. Bueno, son 4 definiciones según las que están acá. Crecientes. Una sucesión es creciente si cuando m es mayor que n implica que x sub m es mayor que x sub n. Esta definición lo que nos está diciendo es que a medida que yo voy aumentando el valor del número o de la n, a medida que yo le voy dando valores más y más grandes a la n, eso implica que los valores que obtengo también van a ir siendo más y más grandes. O sea, yo le doy a n el valor de 1 y después el valor de 2, los resultados que obtengo también se van a ir haciendo más grandes. La sucesión va creciendo. Decreciente es cuando a medida que yo aumento el valor de la n, disminuye el valor que voy obteniendo como resultado. Es como que yo le diera a n el valor de 3 y obtengo 20, digamos, y luego le doy el valor de 5 y obtengo 10. El valor de n va aumentando, pero el resultado que obtengo va disminuyendo. Alguien dirá, mire, pero creciente que no es lo mismo que no decreciente. Y decreciente que no es lo mismo que no creciente.
No, no son los mismos. Por ejemplo, la no decreciente es algo similar a la función creciente, como lo pueden ver en la definición, pero hay una pequeña parte que es la gran diferencia y es la desigualdad. Miren las desigualdades. ¿Cuál es la diferencia entre una creciente y una no decreciente? La creciente, la desigualdad es estricta, es decir, la creciente, usted sí o sí va a ir obteniendo valores más grandes, más grandes, más grandes. La no decreciente va a ir obteniendo valores más grandes, pero se permite que en un momento dado obtenga un valor igual al anterior. Por ejemplo, una creciente es esta, la que vimos de las potencias de 2, 4, 8, 16. Nunca va a obtener un valor igual al anterior. Pero si yo vengo y de repente me invento una sin saber fórmula, ¿verdad? 2, 4, 8, 8, 10, 14, así. Esta segunda que puse va haciéndose cada vez más y más grande, pero también admite que en algún momento dado hayan valores que se repitan. ¿Sí? Entonces, no es que se va a repetir cualquiera. Por ejemplo, no podría yo después del 14 venir y poner un 2, porque ya estaría disminuyendo. La idea es ir aumentando, pero en algún momento dado podría repetirse el anterior. Así como aquí, dos consecutivos, a eso me refiero. Dos consecutivos iguales sí podrían darse. Esta sería no decreciente. De manera similar, la diferencia entre decreciente aquí está, y entre no creciente es el símbolo. En una es desigualdad estricta, que siempre se va a ir haciendo más pequeña, y en la otra lleva un menor o igual, o sea, se puede ir haciendo más pequeña, pero también se admite en un momento dado que los valores sean iguales. Así que esos son los conceptos de sucesiones monótonas. Son 4 definiciones. Las que más vamos a usar nosotros son las primeras dos. La 2.6 y la 2.7, pero no está de más tener el concepto de las dos de abajo. Pregunta. ¿Preguntas? En esta de las sucesiones monótonas, Sí, diga. el XM, ese sería como dice en el material arriba, que XM es este X, es una subsección, ¿verdad? XN, M, ¿verdad? Así sería para sacar. Bueno, lo que pasa es que ahí se refieren a la misma sucesión. Usted tiene la sucesión X sub n en general y cuando usan una M y una N solo es como para identificar términos diferentes. No es que XM sea otra sucesión, digamos, sino que aquí es como que usted tuviera X a la N y comparara el primer y el segundo término o comparara el tercer y el cuarto. Por eso usan dos letras. Sigue siendo la misma sucesión, solo que usan la M para un elemento y la N para otro. Sí, es que yo en esto sí estoy confundida en estas sucesiones monótonas, ¿va? Que dice que XM es creciente si M es mayor que N, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿en un ejercicio van a haber dos sucesiones o solo una? No, es que no se trata de dos sucesiones, es una sola. Es una sola. Es la misma, vaya, aquí se trata de lo siguiente. Tiene usted la sucesión X a la N, X a la N, una sola. Entonces, aquí le han puesto M y N, pero solo para representar valores distintos de la sucesión. Es como que yo particularmente le dijera, vaya, agarre el X2 y el X3, por ejemplo. O sea, el segundo y el tercer término de la sucesión. Entonces, lo que me dice, por ejemplo, la creciente es M mayor que N. Bueno, en este caso, el mayor tendría que ser el 3
Y el menor tendría que ser el 2, los valores m mayor que n, particularmente 3 mayor que 2. Entonces, el m y el n son dos valores que usted le da a la n. No se trata de dos sucesiones, sino que se trata de dos elementos de la sucesión. En eso sí tenía duda, pero ya estuvo. Gracias. Ok. Lo mismo pasa con lo que le he dejado encerrado en rojo y en azul, ¿verdad? El m y el n son dos valores distintos que usted le da a la sucesión, y xm y xn son los resultados de evaluar esa sucesión. Los resultados de evaluar. Yo entiendo la confusión, porque sí, cuando uno dice xn y xm, uno podría pensar que estamos hablando de dos sucesiones diferentes, pero no. En este caso se refiere a dos elementos diferentes de la misma sucesión, dos consecutivos de la misma sucesión. Ya lo vamos a ver más claro con un ejemplo, pero sí, que conste, no se refiere a dos sucesiones diferentes, se refiere a una misma sucesión, pero tomando dos elementos consecutivos de ella. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. ¿No? Bueno. Veamos los ejemplos por acá. Aquí está. Bueno, aquí es una sola mezcla, de conceptos, como para ir ya viendo todo de una sola vez. Me dan 4 ejemplos. El ejemplo 7 consta de más de 4 ejemplos. Nosotros vamos a ver solamente estos primeros 4, y los demás, que son un poco más largos, los dejaremos para la tutoría de repaso. Así que primero vamos a ver estos 4. La primera, xn igual a n, la que yo comentaba antes, una sucesión de números naturales. Dice que no es acotada, pero es creciente. Y además me aclara que solo tiene cota inferior. O sea, me está dando 3 datos en uno. Me dice que en general no es acotada, me dice que es una sucesión creciente, y me dice que solo tiene cota inferior. 3 datos en uno. Bueno, analicemos. X sub n igual a n, me da como resultados, para seguir la notación, x de n, me arroja pues 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es bastante obvio que los elementos de la sucesión van aumentando, ¿sí? Y siempre se van a hacer cada vez más y más grandes. Como los elementos de la sucesión se van a ir haciendo cada vez más y más grandes, entonces la sucesión es creciente, ¿sí? Es bastante obvio que es creciente, y nunca se va a dar el caso de que haya una pareja de elementos que vaya a ser consecutivamente iguales. Siempre va a ser un crecimiento estricto. Entonces, tampoco es necesario que uno haga la comparación del m, del n, como se ve en la definición. Simple y sencillamente, hagan ustedes ahí el análisis de ver la secuencia de los datos numéricos, y ahí obtiene usted si es creciente o no. Entonces aquí es bastante obvio que la sucesión va aumentando y bueno, es creciente. No es acotada. ¿Por qué no es acotada? Bueno, para que sea acotada tiene que ser acotada superior e inferiormente. Es fácil ver que esta sucesión tiene cotas inferiores, como bien lo dice el ejemplo. ¿Por qué tiene cotas inferiores? Porque usted puede encontrar un valor que sea menor que toda la sucesión, que es 0, por ejemplo, o menos 1, o menos 2. Pero no va a poder encontrar un valor mayor que toda la sucesión. Como esto sigue infinitamente, usted puede tomar un número más grande que los que yo he puesto acá, pero como esto continúa, nunca va a encontrar un número más grande que todos los elementos de la sucesión. Por lo tanto, esta sucesión no es acotada superiormente. Entonces, como solo es acotada inferiormente, pero superiormente no, en general no es acotada. Y ya está. Segundo ejemplo, xn igual a 0 si n es par y 1 si n es impar. Bueno, esta segunda sucesión me arroja solo ceros o unos, dependiendo si el número en el que voy a evaluar es par o es impar. Aquí podríamos verlo como dos subsucesiones.
la subsucesión de los pares y la de los impares. Uno me arroja 0, el otro me arroja 1. Dice que es acotada. Sí, es acotada porque, bueno, como solo me devuelve ceros y unos, un número más grande que ellos es el mismo 1, el 2, el 3, cualquiera de esos. Un número más pequeño es el propio 0, que funciona como cota inferior, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Dice que no es monótona. Vaya, ¿por qué no es monótona? Monótona, entiéndase por monótona cualquiera de los 4 casos que se presentaron antes. Creciente, decreciente, no creciente o no decreciente. Entonces, cualquiera de esos 4 casos sería monótona. ¿Por qué esta me dice que no lo es? Bueno, no lo es por lo siguiente. Si yo empiezo a sacar los valores x1, x2, x3, x4, x1 me daría 1 porque n es impar. X2 me da 0 porque n es par. X3 es 1, x4 es 0. Los valores no van ni aumentando ni disminuyendo siempre, sino que van como que en zigzag, ¿no? A veces bajo, a veces subo, a veces bajo, luego subo y así. Suben y bajan, van alternándose. Como no hay un patrón de que solo vayan aumentando o solo vayan disminuyendo, sino que las dos cosas, entonces en general la sucesión ni es creciente ni es decreciente. Cumple los dos patrones y por lo tanto en general ponemos no es monótona, ni aumenta ni disminuye. Se cumplen las dos cosas. No es monótona, pero sí sería acotada. Vaya. Tercero, el 1 sobre n. Bueno, el 1 sobre n ya lo vimos antes, ya mencionamos que es acotada, incluso sacamos sus cotas, sacamos las cotas superiores y las inferiores, y hasta les pregunté, ¿verdad?, si veían que aumentaban o disminuían los valores. Aquí dice que es decreciente, sí, porque los valores van disminuyendo, 1, 1 medio, 1/3, se van haciendo cada vez más pequeños. Y son valores que no se repiten, o sea, todos los datos que uno saca de estas sucesiones, todos son estrictamente más pequeños siempre o más grandes. No hay un caso donde hay algún valor que se repita con el anterior. La tercera, la cuarta, perdón, por si no se alcanza a ver muy bien la fórmula, la pongo por aquí abajo. Dice, x sub n es 1 más menos 1 a la n más 1 por n, todo sobre 2. Ya este último tiene una forma un poquito más complicada. Ya la formulita del término general o de la sucesión ya no es una fórmula tan fácil, tan directa de ver, pero tampoco es algo del otro mundo. Simplemente para conocer los elementos de la sucesión, usted le va a ir dando valores al n y obtiene los resultados. Aquí le dan, por ejemplo, algunos de ellos. 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7. Estos valores que le muestran junto con unos puntos suspensivos son los términos que usted obtiene cuando va evaluando el valor de n. Si n vale 1, le queda 1. Si n vale 2, le queda 0. Si n vale 3, le queda 3. Y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos los resultados. Aquí está. Esos que le he encerrado ahí son los resultados de esta sucesión. No son todos porque ahí le han puesto puntos suspensivos. Eso continúa. Y podemos ver que, bueno, lleva una tendencia a crecer, pero no siempre. Porque si se fijan, va del 1 baja al 0, luego del 0 sube al 3, del 3 baja al 0, luego del 0 sube al 5. Va otra vez como en zigzag, sube, baja, sube, baja. No mantiene una tendencia en general a crecer o a decrecer. Por lo tanto, no es monótona. No es monótona. Pero sí podría usted notarle que podría sacar subsucesiones de ahí. Por ejemplo, puede ver que los números en la posición par van a ser siempre 0. Los números en la posición par serán 0. Entonces puede decir que la subsucesión de las posiciones pares es 0 y la subsucesión de las posiciones impares le va dando números también impares. O sea que bien podría desglosarla en dos subsucesiones. Y la subsucesión de los impares es así que va aumentando. Esa sí sería creciente, pero vista como subsucesión. Pero en general como sucesión, no. También nos dice como dato extra que es acotada inferiormente por 0. Bueno, sí,
los valores se mantienen valiendo 0 en unas posiciones y en otras va aumentando. O sea, el menor valor de estos datos es 0, por lo tanto 0 es una cota inferior, como lo es -1, como lo es -2. Y después tenemos el dato extra que no es monótona, que ya lo comenté. Preguntas. Preguntas. Ajá, preguntas. Bueno, por mi parte no. No Bye. tengo preguntas. Ok. En este mismo ejemplo, como les decía, en el ejemplo 7, no lo vamos a tocar hoy, sino que en la tutoría de repaso, pero ahí hay otros, que ver, 1, 2, 3, 4. Hay otros 4 ejemplos incluidos acá que analizan también monotonías, pero ya esos son un poquitito más complejos de analizar. Así que para terminar de ver las definiciones que nos interesan hoy, vamos a dejar esos que son un poquito más complejos para la tutoría de repaso. Pero los pueden ir leyendo también por su cuenta. Seguimos con los conceptos. Quiero ver, vamos acá. Sucesiones convergentes. Bueno, antes de ver esto, un comentario aparte. Por ahorita, gracias Zulma por la confirmación. Por ahorita también hay que ser muy conscientes de que estamos aprendiendo conceptos, estamos entendiendo cómo aplicar los conceptos a diferentes sucesiones, pero la parte complicada vendrá más adelante cuando usted tenga que crear las sucesiones y cuando usted tenga que calcular varias cosas a partir de ahí. Pero por el momento hay que centrarnos en aprender definiciones, saber identificar cuándo una sucesión es creciente, decreciente, cuándo es acotada, cuándo pasa esto, cuándo pasa lo otro. Simplemente aprender definiciones. Simplemente aprender definiciones. Ah, no, permítame, me había saltado una cosa. Era esto lo que teníamos que ver. Era sucesiones recursivas. Vaya, las sucesiones recursivas como tal no nos dan una definición en el material, una explícita, pero las sucesiones recursivas son aquellas sucesiones donde el término general está escrito a partir de los términos anteriores. Porque aquí, por ejemplo, puede notar usted que en este caso que le pone el material, le dice que x1 se define como 0, que x2 se define como 1. Hay muchas sucesiones, o varias, digamos, donde los primeros términos puede que no se los definan por medio de una fórmula, sino que le digan, mire, su primer término va a ser este, su segundo término va a ser este, y a partir del tercero o del cuarto, le empiezan a describir todo con una fórmula. O sea, las recursivas, normalmente, el primer y segundo término, se lo dan, las recursivas se los dan ya como fijos. Le dicen, mire, su primer término es este, su segundo es este, y a partir del tercero ya se lo tiran como una fórmula. ¿Por qué se le llama recursiva? Porque cada uno de los términos depende de los anteriores que sacó. Ahora no depende solamente de n, ahora depende de los anteriores. Vea la fórmula de este ejemplo. Le dice que el x a la n más 2 es igual a 1/2 de la suma de xn más xn más 1. Esto lo que quiere decir es que para cualquier término de la sucesión, usted lo va a sacar sumando los dos anteriores y dividiéndolo por 2 o multiplicándolo por 1/2. Es la mitad de la suma de los dos términos anteriores. Por eso los primeros dos se los definen así por aparte y no como fórmula. Para los primeros dos no hay una fórmula en este caso, son fijos. Y el tercero lo sacaría como la mitad de la suma de los primeros dos. Por eso es que pues puede ver usted aquí abajo la lista. Le ponen x3, este que está acá, el x3 es... Ah, bueno, pero aquí hay un, quiero ver, aquí hay un error. Aquí hay un error. Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, este ejemplo que está arriba, ahora que lo reviso bien, no es el que está desarrollado abajo, porque el que está desarrollado abajo comienza con unas restas, no es el mismo del que está arriba. Pero bueno, vamos a analizar el que está aquí arriba. Este del 1/2 de xn más xn más 1 sería de la siguiente forma. El x3, por ejemplo, lo pondré aquí arriba, el x3 sería 1/2 de la suma de los dos que están antes de él, o sea, de 1 más 0, y esto es 1/2. El x4 sería 1/2 de la suma de los dos términos antes que él. Eso sería 1/2 de la suma de el x3, que también es 1/2, más el de x2, que es 1. Esto nos va a terminar dando 3/2 por 1/2. Y esto es, si no me he equivocado, 3/4. Ahí vayan haciendo ustedes también los cálculos junto conmigo. 3/4. El x5, por ejemplo, sería 1/2 de la suma de los dos anteriores, que sería de 3/4 más 1/2. Así que esto es 3/4 más 1/2 por 1/2. Y esto te terminará dando 5/8. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se van sacando. Entonces, esas son las recursivas. Las recursivas es cuando la fórmula no depende estrictamente de evaluar en n, sino que depende de los términos que se van sacando antes en la sucesión. Los primeros dos usualmente son los fijos, como en este caso, 0 y 1, y a partir del tercero comienzan a usar los dos anteriores. No siempre van a ser así la fórmula, ¿verdad? Aquí, para que entendamos la lógica de este término general, ¿por qué le ponen x sub n más 2 al inicio? Sub n más 2 es para que entiendan ustedes que los dos primeros términos ya están fijos y van a comenzar a evaluar prácticamente desde el tercero, ¿no? Al poner x sub n más 2, aquí le ponen de tn igual 1, 2, 3, porque cuando la n vale 1, usted saca x sub 3. Cuando la n vale 2, usted saca x sub 4. Y así lo va a ir relacionando. O sea que el n no lo sustituye usted en una fórmula, sino que el n solo lo sustituye en el subíndice de la fórmula. Recursiva, lo del nombre recursiva es porque recurre, por así decirlo, a los términos que ya se sacaron. Hay una fórmula que es muy, pero muy conocida, no sé si ustedes, bueno, ya lo deberían haber escuchado, pero una fórmula de las más famosas es la fórmula o la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una de las más famosas que hay en matemática y es una sucesión de tipo recursiva, porque la sucesión de Fibonacci comienza con dos valores fijos que son 0 y 1 también, y a partir del tercero ocupa los dos datos anteriores, solo que no los ocupa mediante la relación que aquí arriba se plantea, es otra. La sucesión de Fibonacci lo que hace es ir sumando nada más los dos términos anteriores. Aquí lo suman y lo multiplican por 1/2, pero en Fibonacci solo son la suma de los dos términos anteriores. Así que esa es una fórmula recursiva de sucesión bastante utilizada. Y esta es otra. Aquí abajo le preguntan si es monótona. Es la que recurre, correcto. Por eso tiene que ver con el nombre, Zulma. Es la que recurre a los resultados anteriores. No es una fórmula donde usted va a sustituir n y ya va a obtener un valor, sino que recurre a los anteriores. Si al caso el n se sustituye aquí, ¿verdad? En la expresión, por ejemplo, si n vale 1, o sea, el primer término de los recursivos, lo sacaría como x sub n más 2, que sería 3, igual a 1/2 de x1 más x sub 2. Si usted sustituye la n en esta formulita. Esto es bien variado, porque algunos materiales, la fórmula recursiva, que es esta que he encerrado en azul, la fórmula recursiva la toman comenzando con n igual 1, en otros lo toman comenzando ya con n igual 2 o n igual 3. Eso es bien variable, depende mucho de cuál sea la fórmula y de las costumbres del autor, ¿no? De los documentos. Así que en estas recursivas lo que hay que tener en cuenta es que la fórmula siempre hará alusión a los términos anteriores que se van sacando. Bueno, la pregunta del material dice, ¿es monótona la sucesión? ¿Es acotada? Bueno, veamos los datos que hemos sacado.
0 y 1 que ya nos daban y sacamos nosotros 1/2, 3/4 y 5/8. ¿Qué patrón de comportamiento le podemos ver a esos datos? 0, 1. ¿Es monótona? Pues no, ¿verdad? Porque comienza con 0, luego se pasa a 1, pero después disminuye a 1/2, luego aumenta a 3/4, porque 3/4 es 0.75, y luego de 3/4 disminuye a 5/8. Entonces como que va otra vez en zigzag. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Por lo tanto, esta sucesión no sería monótona. ¿Es acotada? ¿Qué dicen? ¿Es acotada o no? Veamos por partes. ¿Será acotada inferiormente? Sí, porque aunque los números van aumentando, disminuyendo, pero son todos positivos, así que está acotada por 0 o por algún valor negativo inferiormente. Y superiormente, pues sí, porque si nosotros lo analizamos, vemos que el mayor valor de todos estos es 1 y después comienza como a hacer un zigzag entre bajar y subir, pero los valores que se van generando siempre son valores menores que 1. Baja 1/2, luego 0.75, luego 0.60 y ¿cuánto sería? 0.63. Entonces va subiendo y disminuyendo, pero ya con valores más pequeños a 1. Podríamos sacar el X6 y el X7 para ver cómo sigue más o menos el patrón, pero todo parece indicar que esta sucesión, los números van a ir oscilando, bajando, subiendo, pero cada vez van a ser valores más cercanos y no se van a pasar de 1. Así que podríamos decir que sí es acotada superiormente por 1 y por lo tanto en general es acotada. Por lo tanto en general sería acotada. El ejemplo que ponen abajo es una forma de construir una sucesión. Aquí lo que han hecho es, no lo han dado como fórmula, pero han ido como construyendo una sucesión de donde el X1 es 0 y así sucesivamente, aunque acá, para terminar de entender el ejemplo de abajo, si se fijan, le faltan los números pares. Entonces aquí han construido una sucesión y yo no sé. Quiero ver. 1/2 más 1/8. Esta sucesión de términos que han puesto acá, esta, es una forma diferente de representar los que hemos sacado arriba. Pero las fórmulas que han usado para sacar los términos de la sucesión de abajo no es la fórmula recursiva que me han puesto arriba, ¿sí? Son los mismos números, porque si se fija, X1 da 0, ¿sí? X3 da 1/2 y a nosotros el tercero nos dio 1/2. X5, si uno opera 1/2 más 1/8, este de X5 le va a terminar dando 5/8. ¿Sí lo ven? Sí, 5/8. Y así sucesivamente. O sea que esta lista de datos que han puesto abajo es como una forma diferente de calcular los mismos términos de la sucesión de arriba, solo que no lo han hecho de una forma recursiva. Aquí abajo han querido, bueno, o al menos sí es recursiva, pero no es la fórmula de arriba. No sé si me explico. Es una forma diferente de calcular los mismos valores de la sucesión de arriba, pero no usando la fórmula recursiva que le han puesto ahí arriba, porque aquí han ido colocando sumas de restas de fracciones. Esta es otra forma de verlo. Y han llegado a un término general, x sub 2n más 1, que se puede analizar ahí abajo. Bueno, estas sucesiones recursivas en general serán muy importantes más adelante. Repito, la sucesión de Fibonacci es una de las más comunes que vamos a analizar después también. Vaya, para ir cerrando lo de hoy, porque tanto ustedes como yo tenemos otra tutoría después y para darnos un pequeño respiro, vamos a cerrar con el concepto de sucesiones convergentes. Vaya, si tenemos una sucesión XN de números reales, diremos que XN converge al valor L denotado por esta forma. Esta digamos que es la notación para decir que una sucesión converge a un valor determinado. Aquí puede dar confusión, pero lo que han querido poner es esto.
límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a L, puede aparecer así o puede aparecer de esta manera. Tal vez el O que aparece en medio se puede interpretar mal, pero lo que han querido poner es esto. Que para decir que una sucesión converge a un número se escribe límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a L, o también se escribe xn flecha L. Que converja, ¿qué significa? Que converja significa que cuando usted ve el patrón de la sucesión, cuando usted saca los elementos de la sucesión, usted, si bien es cierto que no va a poder decir dónde termina la sucesión, pero sí puede decir a qué valor se aproxima. ¿Sí? Por ejemplo, un caso sencillo, esta sucesión, 1 sobre n. Nosotros sabemos que nunca vamos a poder encontrar el último término de la sucesión, pero esta va así. 1, 1/2, 1/3, 1/4, infinitamente. ¿Cuál va a ser el último valor? No se sabe ni se va a poder determinar, pero sí que podemos determinar un valor al cual se acerca esta sucesión. A medida que los n van aumentando y que yo voy sacando más y más elementos, esta sucesión se va acercando a 0. Entonces, se dice que esta sucesión converge a 0. Su límite es 0, ¿ya? Es cuando nosotros podemos identificar un valor al cual tiende la sucesión. Pero si yo pongo la que veíamos como la potencia de 2, 4, 8, 16, aquí la sucesión sigue infinitamente también, pero no puedo yo establecer un número que digamos, bueno, la sucesión se va a ir infinitamente aumentando, pero al final se va a terminar acercando o va a tender a tal valor. No lo puedo decir porque no hay un valor fijo al cual esa variable, esa sucesión tienda. Eso se va a infinito y nunca se va a poder encontrar un límite para esa sucesión. Así que en el fondo habrá que recordar un poco de cálculo diferencial en la parte de límites acá, porque decir que una sucesión converge es como calcularle límite a una función, solo que aquí sería calcularle límite a un término general de una sucesión, ver cuál es el límite de esa sucesión y ese va a ser el valor al cual la sucesión converja. De ahí lo que tenemos abajo es, bueno, no sé qué tanto lo vieron ustedes, pero esta es la definición epsilon delta que se utilizaba para demostrar límites, solo que aquí adecuada a sucesiones. Esto lo veremos más a detalle después. Bueno, chicos, se me queda un ejemplito por ahí de sucesiones convergentes, pero eso lo dejamos para la tutoría de repaso. Nos quedaríamos hasta acá. Así que bueno, para ir cerrando la tutoría de hoy, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera consultar sobre lo visto hoy. Vamos a ver. Preguntas. Por mi parte, no, solo que tengo que estudiar un poquito más Sí. para entender bastante. Sí, Sí, pero por mi es de revisar los ejemplos, de volver a estudiar las definiciones y, como usted bien lo dijo al inicio, tratar de no avanzar en todo el material si no van quedando claras las cosas. Ya vamos a entrar a la parte de ejercicios, porque hoy, si se fijaron, ha sido más que nada conceptos, aprender conceptos y tratar de aplicar esos conceptos a identificarlos en diferentes tipos de sucesiones, pero también no hemos visto sucesiones muy complicadas. Los ejemplos que se plantean en el material no son ejemplos demasiado complicados. Ha sido más que nada para reforzar la parte de los conceptos, pero en la tutoría de repaso sí ya veremos un par de sucesiones así un poquitito más complicaditas de revisar, ¿verdad? Y una duda Diga. con respecto al ejemplo 8. ¿No será que al Ajá. principio está mal la fórmula porque tiene el signo más? ¿No sería menos ahí?
Bueno, relacionándolo con cómo lo sacan después, el detalle es que también habría que quitar el 1/2, porque no es solo el signo. No es solo el signo. Si revisamos bien con el ejemplo 8, no solo es el signo, sino que, vaya, veamos el X3. El X3 lo sacan como 1 menos 1/2, ¿sí? Como 1 menos 1/2. Vaya, yo puedo cambiar el más de la fórmula recursiva, colocarlo como 1. Pero si nosotros sustituimos el 0 y 1 de los dos términos anteriores, no queda 1 menos 1/2, solo cambiando por el signo menos. No es solo que cambiar el signo. Yo aquí más bien, y esas son las cositas que a veces cuando uno lee el material debe tratar de identificar, no es que esté malo el proceso, simplemente siento que no han dejado muy explicado acá qué es lo que han querido hacer, en el sentido que me ponen una fórmula recursiva arriba y abajo ponen un desarrollo que no digo que esté malo, pero que no es de la fórmula recursiva de arriba. Da los mismos resultados, pero es como que se lo estén planteando a uno como que, vaya, aquí está este ejemplo de fórmula, pero vamos a sacar los datos de esta otra manera. Quiero ver cómo podríamos plantear esta fórmula. 1 menos 1/2, 1/4 menos 1/8. Pero es que como yo, fíjese que en eso como un poquito me acuerdo, ¿va? Que Ajá. para las recursivas hay una fórmula, ¿verdad? Donde no me acuerdo si n es igual a 1 y creo que hay un a multiplicado por n menos 1. Entonces, fijándome en el ejercicio, han sacado... No, pero esas son las geométricas. Ajá. Esas son las sucesiones geométricas. Si se fijan, han sacado X1, X3, X5, X7, todo impar, sí, no han sacado es que X2. estas son las impares. Por eso le digo, Ajá. aquí lo han tratado de plantear como subsucesiones. Han puesto la de los impares y yo no tengo aquí la imagen, pero en el material mencionan, aunque no lo sacan tan a detalle, mencionan también la subsucesión de los pares. Pero sí, la que usted me dice, la de la fórmula, son las sucesiones de tipo geométricas. Y también están las sucesiones aritméticas, que es cuando van, en vez de multiplicar por algo, suman algo ya determinado. Esas sí tienen su fórmula, digámoslo así, su forma especial de cómo representarse, pero no son estas. No son estas. Entonces, vaya, el punto aquí que yo quiero resaltar es eso, que la fórmula recursiva de arriba no es la que han desarrollado abajo propiamente, para que no estén tratando de ver cómo llegar de la de arriba a lo que está aquí abajo. No es la misma, no la han sacado de la misma forma. Pero sí que creo que el desarrollo de abajo tiene que ver con una forma de sacar de manera alternativa la recursiva de arriba. Es como que le dijeran, mire, vaya, aquí está la fórmula recursiva, pero también esta misma sucesión recursiva la podemos sacar de esta otra forma y plantean ahí la otra fórmula. Lo que pasa es que creo yo que un error del material ha sido querer plantearlo, no lo han dejado muy explicado, aunque al final, uy, ¿qué pasó? Ya me sacó esto otra vez. Bueno, al final en el material, no sé por qué esto me volvió a sacar. En la parte de abajo, creo que lo que han querido hacer es hacer como el proceso de cómo encuentran, como bien dijo Helen, la subsucesión de los impares y al final ponerle a usted como la fórmula, esta que está aquí abajo. Es como que le dicen, mire, esa misma sucesión de arriba recursiva
la puede poner como subsucesión de impares usando la fórmula de abajo. El x2n más 1 de abajo ha sido como una forma de encontrar la subsucesión de los impares. Y en el material, después de esto, también le ponen la de los pares, solo que en la de los pares le ponen solo el resultado. Así que han querido como construir el término general. Esta es una parte que es bien difícil, porque no hay una forma única de construir los términos generales. Esto ya ha sido como, bueno, tengo los términos del material, de la sucesión, y tengo que encontrar la fórmula. Encontrar la fórmula no es fácil. Hay diferentes maneras según el tipo de problema y el contexto. Así que aquí sí creo que al material le faltó un poquito de coherencia o de saber explicar mejor lo que iban a hacer, que era obtener una forma alternativa de representar la sucesión recursiva, identificándola como sucesión par o impar. Aquí lo que han hecho es construir el término general, han llegado a explicarlo ahí al final. Así que esas son las cositas que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno lee el material.